Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidas todos y cada uno, ustedes, sus familias, a nuestro espacio, nuestro tiempo de capacitación. Estamos en el día miércoles, que normalmente dentro del contexto de las actividades de la iglesia es el día de capacitación. En este tiempo hemos estado procurando desarrollar temas que nos sean útiles, esperando que este proceso de aislamiento relacional pase. Entonces, ¿cómo pasarlo de la mejor forma? ¿Cómo prepararnos para el proceso de salida? Ya a esta altura de la cuarentena, nosotros estamos ya preparándonos para ese proceder que está determinando el gobierno de forma paulatina para que las empresas empiecen a recuperar su actividad profesional, su actividad comercial. Entonces, lo que estamos ya es empezando a ver un cambio hacia el momento que nos toque. La recomendación siempre será: siga instrucciones, cumpla protocolos, haga lo que le corresponde hacer en la medida en que se le dé el espacio para hacerlo. De resto, a los que nos toca todavía, como en el caso de la iglesia, esperar, seguimos esperando nuestro momento, pero mientras tanto nos vamos preparando. Estos espacios son muy importantes porque son tips de personas que de alguna manera en ciertas áreas tienen mucho que decirnos, mucho que recomendarnos para que nosotros igualmente podamos seguir esas instrucciones y tener el mejor desempeño en cuanto a lo personal y la mejor convivencia en cuanto a lo relacional. Así que hemos venido desarrollando temas con respecto a la pandemia, y hoy tendremos el tema del desafío del cambio. Estaremos con Liliana Gutiérrez. Ella es cofundadora del Instituto Internacional de Liderazgo, SCOASH, especializada, y entonces tendremos un muy buen tema seguramente con ella en esta tarde. Quisiera recordarles que el próximo jueves, para los que son profesionales, jóvenes, solteros, tenemos una invitación para ellos a las 7 de la noche. A las 7 tendremos un tema especial, un altar para el Señor. Y el día viernes tenemos una actividad muy especial para todas las mujeres, adultas, jóvenes, casadas, solteras, separadas, viudas. Bueno, todas tienen especial bienvenida para esta reunión, que estaremos hablando de las cualidades de la mujer que pervive. Este pervive es un término que se está usando, que tiene la connotación de aquellas mujeres que son capaces de superar las adversidades, las dificultades, los problemas, como siempre ha sido demostrado en esta actividad. En la cuarentena las mujeres han estado ahí al frente, han estado desarrollando lo que se requiere. Ustedes han visto a nivel de los gobiernos que tienen una mujer al frente, de alguna manera han mostrado una capacidad de resolver los asuntos a tiempo, de la mejor manera. Así que vamos a estar hablando con las mujeres acerca de esto. Les invitamos el próximo viernes 15 de mayo a las 6 de la tarde. Muy bien, vamos entonces a irnos centrando ya en el tema del cambio, el cambio. Bueno, le damos a Liliana Gutiérrez la bienvenida. Ella es la anfitriona en el día de hoy. Nosotros todos los demás simplemente somos partícipes, escuchas. Nosotros vamos a estar tomando nota. Siempre tenga algo a la mano para tomar nota, porque hay cosas que a veces las escuchamos, nos impactan, pero si no las escribimos con el tiempo se nos olvidan. Entonces siempre tenemos algo para tomar nota. Yo les recomiendo eso. Es un recordatorio en el proceso de aprendizaje. Muy bien, Liliana, buenas tardes. Nos alegra que hayas podido sacar este tiempo para compartir con nosotros. Sabemos que obviamente ustedes tendrán mucha actividad en este tiempo para hacer acompañamiento dentro del coach que ustedes manejan. Gracias, Manuel Osvaldo. Gracias primero que todo por tu invitación. Y para mí es un privilegio estar aquí, es un privilegio acompañarlos, poder verlos, aunque sea a través de este medio, ya que no podemos vernos en persona y abrazarnos. Y un privilegio para mí también compartir con ustedes este tema que creo que nos está afectando a todos, porque todos de alguna manera, en una medida mayor o menor,
hemos sido afectados por esta situación y hemos tenido que hacer cambios en nuestra vida. Y, y hablar de cambio es algo hasta gracioso, porque el ser humano es reactivo al cambio y nuestra vida es una vida de continuos cambios. Todos los días hay cambios. Nuestro cuerpo cambia todos los días. El cuerpo de ayer no es el mismo del de hoy porque ayer murieron células en nuestro cuerpo y nacieron células nuevas. Pero en medio de todo esto se nos dificulta mucho cambiar. Entonces, el tema que voy a compartir con ustedes hoy, voy aquí a compartir pantalla para iniciar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Ok. Bueno, como decía Manuel Osvaldo, les pido por favor que tengan papel y lápiz a la mano para que tomen nota, porque es importante escribir, porque igual como él lo decía, la memoria, la retentiva no es muy buena a veces y se nos olvida lo que escuchamos. Y además también porque les voy a dejar algunas reflexiones para que se las lleven de tarea, porque creo que son preguntas que no se responden tan rápido, entonces es bueno que se las lleven para que luego allá en familia o en sus momentos de oración o en su soledad trabajen en ellas. El desafío del cambio. ¿Por qué pongo la imagen de un águila? Porque el águila es el animal que nos da muchísimos ejemplos de liderazgo. En el liderazgo se habla mucho, se pone mucho el águila como modelo. Pero yo hoy quiero referirme específicamente a un proceso de transformación que sufre el águila, un proceso de cambio que nos deja muchísimas enseñanzas. El águila es un animal que vive 70 años. Aproximadamente es el promedio de vida de las águilas. Sin embargo, cuando llega a la mitad de su vida, a los 35 años, el águila ya está desgastada, ya su pico no tiene el mismo filo que tenía antes, no tiene la misma capacidad de agarre, sus uñas están débiles, entonces no puede agarrar a su presa cuando va volando y cuando se va hacia el suelo a cogerla ya no puede sostenerla y sus plumas se ponen muy pesadas. Entonces el águila tiene que tomar dos decisiones, o se queda así y literalmente se muere porque se muere de hambre, o decide cambiar, hacer un cambio drástico en su vida para poder continuar esa mitad de vida que todavía le queda. Entonces el águila se remonta a lo más alto de las montañas, busca un lugar donde pueda estar sola, donde pueda estar tranquila, donde no tenga que volar, porque lo que le espera es un tiempo muy largo de transformación. Busca un nido en el que se esconde, es su guarida, y cuando ya está segura en ese espacio, empieza a golpear su pico contra la roca, hasta tal punto que lo arranca, lo golpea hasta que lo arranca por completo. Cuando ya su pico es arrancado y ustedes se pueden estar imaginando el dolor que eso puede significar. Tiene que esperar varias semanas para que su pico vuelva a nacer. Y cuando ya tiene nuevamente su pico nuevo, empieza a arrancarse las uñas. Otro dolor tenaz. Nosotros hemos sentido el dolor cuando se nos parte una uña, lo que decimos por la madre, eso es un dolor tremendo. Imagínense lo que puede sentir este animal arrancándose las uñas. Y tiene que esperar otras semanas para que sus uñas nazcan. Cuando ya tiene nuevamente su pico y sus uñas, empieza a arrancarse las plumas. Se las arranca completamente, queda sin una sola pluma y tiene que esperar otro tiempo hasta que sus plumas nacen de nuevo y ya es una nueva águila y ahí ya puede iniciar el resto de sus 35 años de vida que le hacen falta. Este es un proceso que dura 150 días, 5 meses. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en cuarentena? Como 53 días, por ahí más o menos. Que eso en meses estamos llegando a los 2 meses. Muy posiblemente tengamos que llegar a 150 días, ojalá que no. Pero la pregunta es, ¿qué proceso de transformación hay en nuestra vida o ha habido en este tiempo que llevamos en este aislamiento, en esta situación que nos tomó a todos por sorpresa? Situación que tal vez no queríamos, que no esperábamos, pero que nos tocó vivir.
¿Qué tanto estamos aprovechando este tiempo para generar cambios en nuestra vida? Les quiero dejar estas dos preguntas y ojalá las escriban, las dejen ahí, se las dejo de tarea para que analicen realmente. La primera es, ¿qué representa el pico y las garras del águila en mi vida? Recuerden que el águila se arranca el pico y se arranca las uñas, las garras, porque ya no le sirven, porque no le funcionan como antes. ¿Qué cosas hay en tu vida que son un pico y unas uñas que ya no te funcionan? ¿Qué cosas has venido haciendo que antes te funcionaban, te daban resultado y ya no es igual? Sin embargo, las sigues haciendo. Einstein decía que locura es querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Y muchas veces nosotros actuamos como locos, haciendo las mismas cosas que ya no nos dan resultados, pero queriendo tener resultados diferentes. Esta otra pregunta, ¿qué peso he venido cargando que ya es tiempo de soltar? El águila ya siente un peso grande, sus plumas están envejecidas, ya le pesan y decide arrancárselas porque le quitan agilidad, porque no la dejan volar, porque no la dejan remontarse a las alturas. ¿Qué peso hay en tu vida que no te deja volar, que no te deja progresar, que no te deja avanzar? Tal vez una falta de perdón, tal vez una amargura, tal vez un sufrimiento, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Tal vez un dolor de una pérdida de hace muchos años que todavía vienes arrastrando y no has podido soltar. Yo creo que la palabra crisis es la palabra que más se ha mencionado en este último mes y medio. Crisis económica, crisis en la salud, crisis mundial. Pero la crisis, como la vemos ahí que está escrita en chino, tiene dos componentes muy, muy importantes que son peligro y oportunidad. La crisis es peligro porque la crisis nos llega de una manera inesperada. La crisis nos llega cuando de pronto a veces dejamos avanzar cosas que pudimos solucionar en un momento y empezamos a darles largas y no solucionamos cuando estaban chiquitas y las dejamos crecer y se nos convirtieron en una crisis. La crisis nos llega cuando sucede algo en nuestra vida que no esperábamos. Esta situación que estamos viviendo, no la esperábamos. Entonces hablamos de una crisis. Ahora la pregunta es, ¿qué oportunidad vamos a sacar de esta crisis que estamos viviendo? Porque la crisis tiene tres componentes importantísimos y es que tiene una fecha de caducidad. Toda crisis comienza y termina. Unas duran más, otras duran menos, pero todas tienen un final. Todos los que estamos aquí reunidos hoy en algún momento de nuestra vida hemos tenido crisis y hemos sabido superarlas, hemos salido de ellas. Tienen una solución, esas crisis que vivimos y esta que estamos viviendo va a tener una solución y tienen una enseñanza para tu vida. Y esta es la parte más importante, porque si las crisis no nos dejan una enseñanza, si las crisis no nos ayudan a ser mejores personas, entonces no valió la pena haber pasado por esa situación. Dios a veces permite que pasemos por situaciones difíciles porque es la manera que Él tiene para enseñarnos, para formarnos, para hacernos mejores seres humanos. Entonces, si no sacamos una enseñanza de una crisis, no valió la pena. El cambio, ¿qué es el cambio? El cambio, esta es una definición muy sencilla, es la transición de un estado original a otro diferente. Aquí pongo la imagen de lo que es el cambio de una mariposa desde que es un gusanito hasta que sale esa maravillosa mariposa de colores. Y ese es un proceso largo, es un proceso lento. Y eso es el cambio. El cambio es poco a poco. Pequeños cambios generan grandes cambios. Y algo que nosotros, por lo que nosotros pecamos, es que nos gusta que los cambios sean rápidos, y nos gusta ver resultados rápidos. Y por eso muchas veces evitamos generar cambios en nuestra vida porque de pronto nos decidimos, pero cuando no vemos resultados inmediatos, nos devolvemos. Yo quiero que ustedes miren esta figura y me cuenten y me escriban en el chat qué les, qué les, qué les dice. ¿Qué les dice esta figura? Aquí me toca
Ay, esperen un momentico. ¿Qué imagen, qué les dice esa figura? ¿Qué mensaje les puede dejar? No puedo ver el chat. ¿Me tocará dejar de compartir pantalla para poder ver el chat? Si quieres, yo te los leo. Ok. Salir de un ambiente, riesgo de muerte, riesgo, salir de la zona de confort, huir sin saber a dónde, arriesgarse, salir a un mejor lugar, el pescado tiende a salir del común. Exactamente. Todo eso. Esta es una imagen que a mí me encanta porque es una imagen a la que se le puede sacar mucho provecho. Y todo lo que escribieron ahí es verdad. Y todo lo que dijeron ahí se traduce en una palabra que se llama cambio. Si nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que cambiar nuestro observador. Tenemos que mirar más allá de nuestras narices. Tenemos que arriesgarnos. Ese pececito está asumiendo un riesgo tremendo porque puede caerse en la mitad de esas dos peceras y matarse. Sin embargo, tomó la decisión porque iba tras algo mejor. Y nosotros queremos cosas mejores, todos queremos cosas mejores, pero no todos estamos dispuestos a pagar el precio por conseguir esas cosas mejores que queremos. No me está pasando. Si quieres, pon el cursor de nuevo sobre la diapositiva y la vuelves a presionar. Perfecto. Ok. Bueno, nuestro ser está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, eso todos lo sabemos. Sabemos que están interconectados, que lo que pasa en el cuerpo afecta al alma y el espíritu, y lo que pasa en el espíritu afecta al alma y el cuerpo, y así sucesivamente. En el alma están nuestras emociones, están nuestros pensamientos, y hay algo que nos controla si se lo permitimos, y es la mente. Nuestra mente, donde están nuestros pensamientos. Hay alguien que la llamaba la loca de la casa, porque si nosotros dejamos que nuestra mente nos controla, de verdad que es una loca suelta. Y es lo que tenemos que aprender nosotros a manejar, nuestros pensamientos. Les voy a mostrar el ciclo que nosotros tenemos diariamente, y no solo una vez, muchas veces, en un día. Nosotros vivimos este ciclo. Tenemos un pensamiento porque todo nace en nuestros pensamientos. Si este pensamiento es negativo, va a generar una emoción negativa. Si el pensamiento es positivo, genera una emoción positiva. Desafortunadamente, tendemos más a tener pensamientos negativos que positivos. Y esa emoción la manifestamos con nuestras palabras. Palabras negativas, palabras que hieren, palabras que nos desalientan, palabras que no nos dejan actuar, que nos paralizan. Y la consecuencia es una acción. O tomamos decisiones equivocadas o nos paralizamos, porque puede ser acción o falta de ella. Y esto repetido una y otra vez se convierte en un hábito. Y al final tenemos unos resultados. Y nos preguntamos, ¿por qué no tengo los resultados que espero? Y aquí está la respuesta. Todo nace en el pensamiento, absolutamente todo. El edificio en el que tú estás, la casa en la que estás, el computador en el que estás conectado, la silla en la que estás sentado, todo estuvo en el pensamiento de alguien. Fue un sueño, fue una idea que hoy es una realidad. Asimismo, tus pensamientos van a terminar siendo una realidad en tu vida. Por eso tienes que tomar conciencia de qué tipo de pensamientos estás permitiendo que te gobiernen. Este pasaje de la Biblia me encanta porque habla de renovar el pensamiento. No vivan según el modelo de este mundo. Y nosotros nos dejamos permear mucho por la información que recibimos todos los días, por las redes sociales, por la televisión, por tantas cosas que nos están bombardeando de información todos los días.
y nosotros estamos permitiendo que esa información nos afecte. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Nosotros como hijos de Dios tenemos su palabra y tenemos su compañía y tenemos su guía para cambiar esa manera de pensar y entender que lo que Dios quiere para nosotros es lo bueno, lo perfecto y lo agradable. O sea, que si nuestros pensamientos son negativos y generan emociones, palabras, acciones y hábitos y resultados negativos, quiere decir que no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida, que no estamos creyendo en Él y no estamos creyendo en nuestras capacidades. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Entonces, debemos tener conciencia de poder cambiar esos pensamientos negativos tan pronto como lleguen, porque eso es de una manera inconsciente. Pero si el pensamiento llega a nosotros de una manera inconsciente, de una manera consciente, poder cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo, para que el ciclo sea diferente. ¿Qué nos impide cambiar? Hablar de cambio es muy fácil, pero la verdad es que cambiar no es nada fácil. Hay muchas cosas que se nos ponen como una barrera en el camino y no nos dejan cambiar. Las creencias limitantes. Todos, en mayor o menor grado, tenemos creencias. Creencias que nos fueron implantadas tal vez desde niños. Tal vez nuestros padres, en medio de su ignorancia, con todo el amor del mundo, pero sin tener de pronto el conocimiento que podrían tener, nos dijeron frases que nos creímos, porque acuérdense que para los niños lo que dicen papá y mamá es una verdad indiscutible. Y aquí le hablo a los papás que tienen niños pequeños. Mucho cuidado con la forma como le hablan a sus hijos y más las palabras que les dicen, porque todo ahí se queda implantado en su cerebro y en su subconsciente. Y cuando estábamos pequeños, de pronto en algún momento nuestros padres o un profesor nos dijo, usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted no va a llegar a ninguna parte. Y puede que de manera consciente hoy no recordemos ese momento, pero esas frases se quedaron implantadas en nuestro subconsciente y hoy, cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos a iniciar un proyecto, cuando vamos a generar un cambio en nuestra vida, hay algo, es como si nos cogieran de atrás y nos sentaran. Y eso son esas creencias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué creencias limitantes hay en nuestra vida de las cuales no somos conscientes. El victimismo es otra de las razones que nos impide cambiar, porque creemos que todo el mundo tiene que cambiar menos nosotros, porque es que todo, claro, siempre yo, siempre conmigo, etcétera, etcétera. La procrastinación. Esta es una de las características que más abunda en los latinos y sobre todo en los colombianos. Somos demasiado dados a dejar todo para mañana. Mañana hago, mañana cambio, cuando tenga con qué, cuando haya terminado de estudiar, cuando haga una especialización y empezamos a aplazar y aplazar y aplazar las decisiones. Y llegamos al punto en que no lo hacemos. La inconsciencia. El primer paso para iniciar un cambio es salir de este estado, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando yo creo que no hay necesidad en mi vida de hacer cambios, que todo está muy bien, que como estoy perfecto, que el que tiene que cambiar es el otro y no yo, entonces no voy a hacer nada para cambiar. Lo primero que hay que hacer es salir de ese estado de inconsciencia. Creer que ya es demasiado tarde para cambiar. Eso nos pasa a los que ya vamos llegando a cierta edad, donde a veces pensamos que ya lo que fue, que ya aprendí lo que tenía que aprender, que ya a estas alturas de la vida, ya yo que me voy a poner a iniciar un negocio o a iniciar estudios, pero todo momento de la vida es oportuno para aprender y para cambiar. Yo les cuento, mi papá tiene 86 años y mi papá todavía quiere aprender. Hace tal vez 1 año, 2 años, no recuerdo, se metió a un curso de computadores, parece que para aprender a manejar computadores.
Y la semana pasada llamó a mi hija y le dijo que quería aprender a hablar inglés, que le enseñara inglés. Un hombre de 86 años que uno diría, por Dios, que va a poder aprender a hablar inglés una persona de esta edad. Pero mi papá no cree eso. Mi papá cree que él puede hacerlo y seguro que lo va a hacer. Y es un hombre lleno de energía, es un hombre lúcido, porque es un aprendiz de la vida todos los días. Creer que el cambio es de todo o nada. Esa es otra de las características también que tenemos nosotros y es que somos demasiado inmediatistas. Nosotros empezamos un proceso de cambio y si no vemos resultados inmediatos, desertamos. Pero el cambio es poco a poco. Pequeños cambios generan grandes cambios. Al final les voy a recomendar unos libros para los que les gusta leer, donde se profundiza en todos estos temas. Las amenazas. Aquí hablamos de dos tipos de amenazas. La primera es amenazar a alguien para que cambie, que eso lo hacemos mucho cuando somos nosotros los que tenemos el poder o la autoridad. Entonces, si yo soy el líder de un equipo, muchas veces puedo cometer el error de amenazar a mi equipo con cualquier cosa, buscando que el equipo haga cambios, que haga mejoras. Y posiblemente puede que lo hagan en un momento, pero son cambios que no van a permanecer en el tiempo, porque esas personas no tienen conciencia de que deben generar un cambio. Y lo mismo con nuestros hijos. Cuando a nuestros hijos los amenazamos con quitarles el celular o quitarles el computador o etcétera, etcétera, para que hagan un cambio en su vida, vamos a poner un ejemplo, el orden en su cuarto. Me ordena su cuarto, le quito el celular. Decirle a un muchacho o a un niño que se le va a quitar el celular es como quitarle más o menos como media vida. Entonces, con tal de que no le quiten su celular, pues obviamente él va a ordenar su cuarto, pero lo va a hacer una vez. Pero si se le crea la conciencia de lo que significa el orden, de lo que me podría mejorar su vida y su bienestar, si empieza a ordenar su cuarto, lo seguirá haciendo siempre. Las amenazas no funcionan para generar cambios. Y el otro tipo de amenaza es la amenaza que para nuestro cerebro significa enfrentarnos a una situación en la que tenemos que cambiar. El cerebro es un órgano perezoso, no le gusta el cambio, no le gusta moverse de su zona de confort. Y cuando hay algo que nos obliga a generar cambios en nuestra vida, inmediatamente generamos un bloqueo. La falta de motivación. Este tal vez es el más importante de todos. Motivación es motivo para la acción. Cuando yo no tengo un motivo en mi vida que me lleve a generar una acción, no voy a tener razones para cambiar, no voy a tener razones para hacer cosas diferentes. Cuando no hay un propósito en nuestra vida, cuando no tenemos un porqué y un para qué, cuando no tenemos un destino al que queremos llegar, no tenemos razones para cambiar, no tenemos razones para hacer cosas diferentes. Como dice el cuento, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando no hay una razón en nuestra vida para hacer cambios, simplemente no nos interesa hacerlos y no los hacemos. El cambio tiene como el aprendizaje, porque el cambio es un aprendizaje, tiene 4 niveles por los que tenemos que pasar y debemos pasar para poder generar un cambio que sea real, un cambio que sea duradero. Porque, como les decía ahora, a veces generamos cambios por un momentico, pero otra vez volvemos a donde estábamos y no se trata de eso. El primer nivel, el primer cuadrante en el que nos colocamos es el inconsciente incompetente. En este cuadrante estamos en un estado de negación. Hay inconsciencia total porque no creo que tenga que cambiar, porque mi vida va bien como va, porque así yo no esté teniendo los resultados maravillosos que podría tener, pues así estoy bien. Y es cuando entramos en un estado de conformismo, de así estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué me voy a estresar haciendo cosas diferentes y lo que he venido haciendo, pues ahí mal que bien me ha funcionado? Entonces estamos en ese estado de inconsciencia y obviamente de incompetencia, porque si no sabemos que no sabemos, pues no lo hacemos, así de sencillo.
El primer paso y el más importante y el más difícil es salir de este estado de inconsciencia. Es llegar a entender que debo generar cambios en mi vida y no esperar que los otros cambien para yo cambiar. Es impresionante ver, y nosotros lo hemos visto en nuestros procesos, no solo de formación, sino en nuestros procesos de coaching, cómo una persona toma la decisión de hacer un cambio en su vida y todas las personas que están a su alrededor cambian. Y resulta que de pronto no fue que las otras cambiaron, sino que esta persona al hacer el cambio tuvo un observador diferente. O si yo cambio el trato con las personas que están a mi alrededor, obviamente el trato de ellas hacia mí va a cambiar, porque nosotros somos espejos de los demás. Y en nosotros se refleja el comportamiento de los otros. Cuando salimos de este estado de inconsciencia, pasamos a un segundo nivel, que es consciente e incompetente. Aquí ya hemos tomado una decisión, ya tomamos conciencia, ya sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida y tomamos una decisión de hacer un cambio, pero de pronto no sabemos cómo. En este punto hay un peligro grande de volver al inicio, porque es aquí donde damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, donde iniciamos un proceso y necesitamos la perseverancia para poder continuar. Donde si así no veamos resultados rápidos, debemos seguir. Debemos seguir y si nos caemos, volver a levantarnos. Porque es en este punto donde más fácil desertamos, cuando no vemos los resultados rápidos, por lo que les decía ahora, por la cultura, tal vez eso es cultural. Nosotros somos demasiado inmediatistas, queremos todo estilo microondas. Queremos resultados ya, queremos cambios ya, y si no los vemos, pues entonces nos damos por vencidos. Cuando superamos este segundo nivel, pasamos al tercer nivel, que es consciente competente. En este tercer nivel, ya estamos generando una acción, ya hay conciencia y ya estamos haciendo cambios pequeños, poco a poco, un cambio pequeño tras otro, un cambio pequeño tras otro. Esos son es lo que genera los grandes cambios. Y después de pasar de este tercer nivel, ya pasamos al cuarto, que es el ideal, que es el inconsciente competente, donde ya de manera inconsciente estamos haciendo lo que iniciamos en el primer nivel. Ya ha habido un cambio. Y ya lo hacemos de manera inconsciente porque ya quedó incorporado dentro de nosotros. Esta frase me encanta. Esta frase es de Charles Darwin, que dice: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. O cambia o lo cambian, dicen muchos, eso es un dicho que se escucha mucho en las empresas. Y lo vemos, en las empresas vemos personas muy competentes, muy buenas en lo que hacen, pero se generan cambios de cualquier índole, y cuando son reacias a esos cambios y no quieren montarse en ese bus, terminan cambiándolos por otra persona que sí quiera hacer los cambios que les están pidiendo. Les quiero dejar esta otra tareita para que también la anoten y se hagan estas 3 preguntas en este tiempo. No sabemos cuánto más dure esto. No sabemos hasta cuándo vamos a seguir. Mucha gente ya ha salido a trabajar, pero lo que más nos están pidiendo es que los que no tengamos necesidad de hacerlo, no lo hagamos. Entonces, aprovechemos este tiempo para mirar dentro de nosotros mismos, para reconocernos, para autoevaluarnos. Y estas 3 preguntas son ideales para eso. ¿Quién era yo antes? ¿Quién era yo antes de que todo esto comenzara? ¿Cómo era mi vida? ¿Cuáles eran mis prioridades? ¿A qué le daba yo valor? ¿Si tenía el tiempo suficiente para estar con mi familia?
¿O era para mí más importante mi trabajo? Era de los que salía de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche porque debía trabajar demasiado. De los que estoy viendo crecer a mis hijos horizontales, o sea, salgo y están dormidos, llego y están dormidos. Ese era yo. Quisiera volver a ser ese cuando esto termine. ¿Quién estoy siendo ahora? ¿Cómo estoy asumiendo este tiempo? ¿Cómo estoy asumiendo esta situación? ¿Cómo estoy asumiendo estos cambios que esta cuarentena, que este aislamiento me ha obligado a hacer? Todos hemos tenido que cambiar rutinas. Estamos en un mismo espacio, papá y mamá trabajando, niños estudiando, y no es fácil, no es fácil. ¿Cómo lo estamos asumiendo? ¿Qué actitudes estoy asumiendo yo ante esto? ¿Y quién quiero ser cuando esto termine? ¿Quién quiero ser cuando todo esto pase? Porque como vimos anterior, esta crisis va a terminar. Algún día vamos a volver a vernos, vamos a volver a abrazarnos y vamos a volver a vivir la vida. Espero que no tan normal como la que teníamos, que hayamos generado cambios, pero la pregunta es, ¿quién quiero ser yo? Conmigo mismo, con mi pareja, con mis hijos, con mi equipo de trabajo, con mi familia. Entonces, esas 3 preguntas se las dejo para que las analicen cada uno. Y quiero cerrar con este versículo. Salmo 90, 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. La vida es demasiado corta y en la medida en que van pasando los años, vamos tomando conciencia de eso. Cuando estamos jóvenes, cuando estamos en la adolescencia, creemos que tenemos todo el tiempo para hacer las cosas y las dilatamos, pero va llegando un momento en nuestra vida en que vamos viendo que, oh por Dios, esto ya como que ha avanzado harto. Por favor, que no lleguemos al estado de tener que arrepentirnos por haber hecho lo que no debimos hacer o por no haber hecho lo que debimos hacer, por no haber generado cambios en nuestra vida cuando los pudimos haber hecho. Miren esta imagen, desde la niñez hasta la tumba, es un tiempo demasiado corto. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, que siempre tengamos esa conciencia, vivir como si fuera el último día y dar lo mejor cada día, dar lo mejor de nosotros, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con todas las personas con las que tengamos relación cada día, siempre darles lo mejor de nosotros, ser siempre esa mejor versión de cada uno de nosotros. Los libros que les dije que les iba a recomendar, estos son libros que a mí me han ayudado muchísimo, me han confrontado demasiado. Y se los quiero dejar, los que les gusta la lectura, El poder de la mente subconsciente es un libro maravilloso, escrito por Joseph Murphy. Él es un ministro de la iglesia, donde habla de todo eso que yo les dije ahora de una manera muy rápida, de todas esas cosas que hay en nuestro subconsciente que nos llevan a tener unas actitudes que a veces ni nosotros mismos entendemos. Aprender a conocer eso y aprender a cambiarlo. Pensamientos de poder de Joyce Meyer es un libro también que habla sobre cómo manejar la mente, y este libro me encanta porque está soportado con muchas citas bíblicas, todas estas artículos, todos estos argumentos de esta señora que es una excelente escritora además. El elemento de Ken Robinson es un libro que nos ayuda a encontrar ese propósito, ese elemento, ese sitio, esa situación, ese momento en el que nos sentimos plenos. Porque cuando nosotros encontramos ese elemento en nuestra vida, es cuando encontramos nuestro propósito, nuestro para qué. Y es cuando ya hacemos cambios con ganas, porque tenemos un motivo para hacerlo, porque tenemos una razón. El caballero de la armadura oxidada es una fábula, es un libro pequeñito, se lee rapidito, pero es una fábula muy, muy hermosa porque habla de un caballero que tenía una armadura y esa armadura no le permitía ver sus propios errores. Veía errores en todo el mundo, en su esposa, en sus hijos, en su caballero de armas, en todo el mundo,
pero no podía ver las armaduras en sí mismo, perdón, las fallas en sí mismo. Y cuando ya quiso quitarse la armadura, ya estaba tan arraigada esa armadura en el que se le quedó pegada al cuerpo. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Que son cosas que tenemos tan arraigadas en nosotros mismos que a veces cuando ya queremos arrancarlas ya no es posible. El efecto compuesto es un libro que habla de cambio, de cómo hacer cambios pequeños, poco a poco, uno a uno, en tiempos cortos, para con cambios pequeños poder ver cambios grandes. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo, por tu invitación. Gracias a todos por haberme escuchado. Espero que este corto tiempo que les compartí, que les haya quedado algo, que los haya confrontado, porque de eso se trata. Se trata es de que hagamos un análisis de quiénes somos, de quiénes estamos siendo y de quiénes queremos ser. De qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida, no solo para ser mejores nosotros, sino para dar lo mejor de lo que tenemos a quienes amamos. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Liliana. Muy bueno, muy concreto, conciso, obviamente muy oportuno, porque estamos viviendo eso, estamos viviendo un tiempo de cambio. No son malos tiempos, sino son tiempos diferentes. Y los tiempos diferentes obligan a actuar de una manera diferente. Cuando así lo hacemos, obviamente vamos a conseguir aquellas cosas que están preparadas para aquellos que se atreven. En nuestras reflexiones de todos los días hemos estado hablando de eso e intencionalmente estamos proyectándonos a la salida de esta situación, pero no una salida simplemente desenfrenada, sino así como el gobierno lo proclama desde el punto de vista de salubridad, con protocolos, igualmente nosotros que salgamos con unos protocolos personales para poder acceder. Estamos a través del chat preguntando si usted tiene alguna inquietud, si alguna pregunta quisiera hacerle a Liliana, tenemos un tiempo para eso. Entonces, allí en el chat quiero agradecerle, pues obviamente a Yacine, que siempre nos está dando el soporte a través de la plataforma, a Ricardo, que nos está coordinando todo lo que tiene que ver con sonido y presentación. Si Ricardo nos avisa si hay alguna pregunta en el chat, por favor, para que se la hagamos, la transmitamos a Liliana. No, en este momento no tenemos ninguna pregunta. Ok, entonces dejamos las preguntas, si usted quiere hacerla, tiene tiempo para hacerla, pero dejamos más bien las preguntas que Liliana nos formula a nosotros. Lo primero tiene que ver con qué cosas es necesario que nosotros nos quitemos, cambiemos, qué cosas es necesario. Con la ilustración del águila con respecto a su pico, a sus garras, de alguna manera eso también nos puede ayudar a nosotros a entender mejor el cambio que necesitamos hacer. El primer cambio, el pico, tiene que ver de pronto con la forma en que hablamos. Si empezamos a cambiar la forma en que hablamos, en que nos expresamos, en que decimos acerca de las cosas, seguramente muchas cosas van a cambiar. Una de las cosas que siempre hemos dicho es que el poder de la palabra es efectivo, o sea, para construir o para destruir. Nosotros podemos ayudar con una expresión de admiración, de reconocimiento a una persona, podemos ayudarle en su proceso de transformación, pero igualmente una censura, una condena, un juicio puede destruirla. Así que esa renovación del pico, ¿qué cosas nosotros necesitamos cambiar en nuestra manera de hablar? En las garras, la manera de hacer, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a hacer siempre las cosas de la misma manera. Y es necesario hacer unos procesos de renovación. De pronto lo que hacíamos hace unos años ya no lo estamos haciendo actualmente. Nos es necesario hacer unas cosas diferentes ahora. Y eso es bueno. La vida, como en la última imagen que nos presentaba Liliana, planteaba eso. No es un ciclo desde que nacemos hasta que vamos a la muerte. Y ese ciclo tiene diferentes etapas. Y en las diferentes etapas hay que saber cómo actuar porque ya no somos los niños, ya no somos los jóvenes, ahora somos los adultos. En la Biblia dice que cuando éramos niños actuábamos como niños, pero cuando uno ya llega a ser adulto, uno tiene que actuar como adulto. Muy bien, Ricardo, ¿hay alguna pregunta? Sí, Marely dice, ¿qué pasos debemos dar para sacudirnos de esa armadura oxidada? Danos algunas recomendaciones, por favor. Bueno, los pasos... No tener que leer el libro. El libro, si quieren, yo lo tengo en PDF. Ese es un libro que nosotros les recomendamos. Es la primera lectura que nosotros le ponemos a nuestros alumnos en la certificación de coaching. Porque lo primero que tienen que hacer es quitarse la armadura. Entonces, si quieren, yo se lo puedo pasar a Osvaldo y para que lo repliquen. Que como les digo, es
libro supremamente corto, es una fábula muy bonita, pero que deja muchísimas enseñanzas. ¿Cómo hacer en paso sacarnos esa armadura oxidada? Pues lo primero es la conciencia, lo que les decía. Tomar conciencia de qué cambios tengo que generar en mi vida. Segundo, orar. Orar porque Dios es el que nos convence de todo y Él a veces, o a veces no, siempre nos muestra esas situaciones en nuestra vida que nosotros mismos a veces nos negamos a ver porque no queremos verlas, porque a veces hay cosas en nuestra vida que sabemos que están ahí como una piedra en el zapato, pero nos acostumbramos a tener esa piedrita ahí, entonces no queremos confrontarnos con esa realidad. Y después empezar a hacer cambios pequeñitos, pequeñitos. Cambiar de un día para otro es muy difícil, si no imposible. Hay personas que lo logran. Yo conocí a alguien que se fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios y un día dijo, no fumo más. Hasta hoy fumé y nunca más se volvió a fumar un cigarrillo. Pero esas son las excepciones. Esas son las excepciones. Normalmente los seres humanos somos demorados, somos reacios al cambio y necesitamos dar pasos. Entonces, después de tomar conciencia, ya tú sabrás cuál es esa armadura que tienes y sabrás qué tienes que hacer. Lo más importante es que reconozcas tu armadura y una vez que la reconozcas, sabrás qué tienes que hacer para irte quitando. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, Ricardo? Sí, Edwin dice que él quisiera validar respecto al ciclo que inicia con los pensamientos, si estos lo anteceden la información que recibimos. Sí, claro, claro que sí, porque es que los pensamientos los genera precisamente eso. Todo lo que recibimos, toda la información que recibimos diariamente en redes sociales, en televisión, o ahora, por ejemplo, que no se habla de otra cosa, es información que se va quedando ahí, se va quedando acumulada. Nuestra decisión está si nosotros, ¿qué valor le vamos a dar nosotros a esa información? ¿Cómo la vamos a filtrar? Y los pensamientos que esa información genere, pues a partir de ahí es donde nosotros ya decidimos si nos dejamos llevar por esos pensamientos negativos o empezamos de una manera consciente a cambiarlos por pensamientos positivos. La Biblia es una ayuda muy grande para eso. La Biblia tiene versículos maravillosos que nos ayudan a cambiar de una manera inmediata un pensamiento negativo. Cuando en este momento que es un pensamiento muy recurrente en muchos de nosotros a veces, sí es, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Se me va a quebrar la empresa? ¿Me voy a quedar sin trabajo? ¿Qué va a pasar cuando esto termine? ¿Si habrá trabajo para nosotros? Tantos pensamientos que se nos vienen a la mente. Pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, si nosotros nos amparamos en esos versículos, inmediatamente podemos cambiar esos pensamientos. Muchas gracias. Sí, en lo que decía Liliana de quitarse el pico y quitarse las garras, pero también hablaba de las plumas, que a veces son pesos que uno lleva en la vida excesivos, que hacen que el paso sea mucho más lento. Y esos pesos pueden ser eso, esquemas mentales que hemos adquirido en el transcurrir de la vida, formas de pensar que no nos benefician, sino que nos afectan. Y entonces es necesario ese proceso de renovación. ¿Cómo? Pues lo mejor es haciendo una asepsia mental. ¿Qué pensamientos a mí me afectan? Para poder cambiar, como hace 8 días los planteábamos, que todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, en lo que haya virtud, en eso tenemos que pensar. Y una de las fuentes más importantes de buenos pensamientos siempre será la palabra de Dios. Así que en eso hay que insistir y persistir, ¿no? Ricardo, ¿tenemos algo más? No, solo mensajes de agradecimiento por la participación, así que muchísimas gracias. Por aquí, perdóname, por aquí veo que Yolanda Martínez dice que si es posible ver el cuadro de los 4 niveles del cambio. Ah, sí, nos puede, sí. Sí, si quieres puedo compartirlo nuevamente Muchas gracias. para ponerlo para que por si quieren. No me está dejando. A ver. Mientras tú lo ubicas, les queremos avisar que estos espacios de capacitación que tenemos
obviamente están abiertos para todas las personas que quieran acceder. Si quieres, ve buscando tú la presentación, mientras tanto, Lili, no hay problema. Ok, Lo que sí necesitamos es que efectivamente no se queden en simplemente de escuchar, sino que así como hacemos en los procesos de la academia, tratamos de siempre llevarlo a la práctica para que efectivamente tengan el resultado que esperamos. No es solamente información, sino necesitamos es transformación. Recuerden las tres palabras que normalmente usamos. Es información, es transformación y efectivamente ayudar a otros en ese proceso, ayudar a otros a transformarse. Si quieres, Liliana, ¿no la están viendo? ¿está ahí? ¿Sí la ven? Ok, Ok, ahí está. sí, ese es el cuadro, si quieren tomar nota o Hoy día con el copiarlo. celular, con una foto, lo tienes Eso, y luego lo le pasa. toman la fotico. Espere, y verás, yo le voy a tomar una foto aquí para enviárselos por el chat. Ok, Listo. listo. Muy bueno eso. ¿Alguna otra pregunta? Lo del libro, pues en la medida que vayamos recibiendo de Liliana, igualmente se lo comunicamos. Esto es importante entonces también que ustedes, los que de alguna manera no tenemos identificados y que quieran recibir estos materiales, nos coloquen su nombre para poderles referenciar. Igualmente le agradecemos a Soleil que está coordinando todo lo que tiene que ver con la asistencia a nuestras clases. Y la intención es que efectivamente podamos hacer el acompañamiento más allá de estos espacios. Si tienen inquietudes, preguntas, si necesitan materiales, que nosotros podamos ir proveyéndoselo para que el cambio sea de transformación. Les decía que vamos a tener otros temas. Hablaremos dentro de 8 días de finanzas, porque es otro tema importante. Cómo vamos a manejar las finanzas, cómo vamos a trabajar este proceso de recuperación desde el punto de vista financiero. Todavía nos queda algo de tiempo para manejar los recursos de una manera muy mesurada. Lo llamamos un presupuesto de guerra en este tiempo. No nos estamos dando el gusto de gastos excesivos, sino aquello que necesitamos para proseguir. Y luego una buena administración, porque efectivamente algunas personas han dejado de percibir recursos durante estos 2 meses y eso afecta a la economía. Entonces, ¿cómo hacer los procesos de recuperación? Tenemos más adelante también temas acerca de en el segundo tema que vimos con la doctora Viviana, estuvimos hablando acerca de las rutinas, las importancias de las rutinas. Entonces vamos a tener ese tema complementario al tema que nos dio Viviana Sanabria y vamos a estar hablando también de rutinas. Y de pronto, si la alcaldesa y el presidente nos dicen que nos debemos quedar más tiempo, tenemos más temas para estudiar. Una vez que recuperemos todo nuestro proceso de movilidad y tengamos otra vez nuestra actividad laboral, pues seguiremos adecuándonos a los momentos en que podamos hacerlo. Seguramente en la medida en que vayamos adquiriendo esa posibilidad de involucrarnos nuevamente en nuestras actividades profesionales, va a limitarse un poco más el tiempo y buscaremos otros espacios para seguir teniendo la capacitación formal. ¿Algo más, Ricardo, que tengamos allí? No, miles de agradecimientos para Liliana por su participación, realmente muy enriquecedora para todos, y solo están solicitando como los materiales también de esta capacitación para ver si ellos pueden tenerlos en sus correos. Ok, muy bueno. Entonces, Yo vuelvo a se los, insistir en eso, ¿no? Liliana. sí, no, yo les envío a ustedes el material, Sí. si quieren la presentación y el libro el Caballero de la Armadura Oxidada. Creo que el libro del Elemento, creo que también lo tengo en PDF. Se los hago llegar a ustedes y ya ustedes se encargan de replicarlo a las personas de la iglesia. Muchas Muchas gracias. gracias. Ok, eso haremos. Entonces, vuelvo a insistir en la importancia de que cuando accedamos a las reuniones que tenemos programadas, que vamos desarrollando, usted procure que quede identificado para saber quién está y poderle hacer llegar los materiales. ¿Está bien? Ahí en el chat nos puede decir, mire, yo estoy interesado. Si no está interesado, nos dicen, no, yo no estoy interesado, no me manden nada, que creo que no exista ninguno, pero si de pronto se diese la opción, necesita cambiar eso, porque todos necesitamos un proceso de aprendizaje, ¿no? Las tres cosas que dijo Liliana de las crisis, ¿no? ¿Cuáles son? Uno, que toda crisis tiene Tienen una fecha tiene un tiempo de caducidad. de vencimiento, exactamente. De aquí Sí. salimos. Lo Ujú. segundo es que todo tiene Una solución. solución. Y Ujú. lo tercero es que lo más importante nos deja una lección. Enseñanza. Ujú. Estoy pasando el examen, no, porque esto se Sí, sí, trata sí, sí. que 5 hagamos el puntos. proceso de aprendizaje.
Entonces, recuerden eso, tenemos un tiempo de caducidad. ¿Cuánto es? No lo sabemos. Si hay más tiempo que se prolongue este proceso de cuarentena, pues será una oportunidad en tiempo de seguir trabajando y todo tendrá su tiempo. Segundo, es que, a ver Tiene una los... Tiene una solución. Ay, solución. perdón. Ok, todo tiene una solución. Y recuerde que para nosotros todas las cosas siempre ayudan a bien, siempre ayudan a bien, todo tiene una solución. Y lo tercero es que hay una lección y esa lección es la que necesitamos para de ahí en adelante seguir. Muy bien, gracias Liliana, gracias por este espacio, este Gracias a tiempo. ustedes. Seguramente si Dios nos da la oportunidad tendremos otros temas que desarrollar. Yo sé que ustedes tienen mucha capacitación y muchas herramientas que nos pueden ser útiles para este tiempo. Así que le agradecemos. Claro que Y sí, a cuando todos y cada quieras. uno de ustedes también por el tiempo que sacan, el espacio. Este es un proceso, yo siempre lo hablo de hacer acopio de recursos, porque uno no sabe en qué momento los va a utilizar. Nos han dicho, por ejemplo, que recojamos y tengamos alimentos no perecederos siempre. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede presentar una situación donde no sea fácil acceder a ellos y ahí tenemos una reserva que nos puede ayudar a pasar el momento. Lo mismo tiene que ver con todos estos temas. Nos ayudan a tener reserva. Puede que no sea la necesidad presente, pero si los tenemos en reserva, cuando sea necesario utilizarlos, sabemos dónde están y qué podemos aprovechar de ellos. Bueno, para finalizar, queremos invitarles mañana a nuestra reunión de profesionales a las 7 de la noche. Hoy tendremos a las 7:30 esta convocatoria nacional, mañana los profesionales a las 7:30 y recuerden las mujeres, y no solamente es para las casadas o para las solteras o para las viudas o para las jóvenes o para las mayores, es para todas las mujeres, cualidades de la mujer que pervive. Y esto es un tema también muy importante en este tiempo para ustedes mujeres, es otro de los recursos que tenemos, así que les invitamos el viernes a las 6 de la tarde. Hagamos una oración y terminamos nuestro tiempo de capacitación de hoy miércoles. Padre, gracias te damos porque efectivamente tú, dice tu palabra, que a través del mismo cuerpo nos edificas. Todos los miembros del cuerpo son igualmente importantes y cada uno de ellos fue habilitado con unas operaciones que son de beneficio para todos los demás. Gracias te damos por Liliana, por esta oportunidad y por lo que ella nos ha compartido muy generosamente. Te pedimos que igual a ella en este tiempo y a su familia le bendigas. Y permítenos a nosotros que esto no se nos quede en una charla que escuchamos, sino en un proceso de aprendizaje que tenemos. ¿Cómo podemos llevar esto a hacerlo práctico, a esas acciones que generan las transformaciones? Te damos gracias entonces, te pedimos que nos permitas terminar este día con tu gracia y tu favor, descansar reposadamente, tener la recuperación de nuestras fuerzas para iniciar un día más que seguramente nos vas a dar con tu favor y con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.